Twinstulianas, un podcast de dos hermanas. Bienvenidos un jueves más a nuestro podcast Twinstulianas. Yo soy Miguel y estoy con Miguel. Hola, Oye, ¿qué? Madre mía. Bueno, hoy es el último podcast de la temporada. Ya os lo adelantamos la otra semana y es porque llega el verano, llegan las vacaciones y estamos en el mes de junio, además, que es el mes del orgullo. Tengo que decir que el orgullo es para demostrar que somos personas iguales al resto en un mundo que todavía avanza bastante despacio. Y no nos olvidemos de que nuestro género, nuestra condición, no hace que seamos diferentes. Que tengamos que estar en un lugar exclusivo o apartado y que nadie nos deje vivir en libertad. Dicho esto, antes de meternos en materia, vamos a recordaros dónde nos podéis ver y seguir. Nos podéis ver en YouTube, que ya tenemos con la primera temporada completa de los 12 episodios muy divertidos y variados. Lo podéis escuchar en Spotify y en iVoox. Y por último, seguidnos en Instagram y en TikTok también, @Twinstuliana. Vale, ahora ya me voy a poner un poco más así. Bueno, no, serio, es que no me puedo poner serio. Y Pero es que menos, nosotros no somos serios. no somos serios, no. Y además, este podcast se lo dedico a mi ahijado, que es nuestro fan número 1. ¡Yago! Qué poquito tenemos que hacer para estar viendo esto. La verdad es que sí. Sí. ¿Qué significan las siglas LGTBIQ+? ¿Cuándo se inició el movimiento por la diversidad? Estar en el armario. Y la LGTBI-fobia. Nos hubiera gustado hablar de todo esto con algún experto en la materia para tener un punto de vista desde dentro del propio colectivo. Pero estaban ocupados. Entonces todo lo vamos a comentar, o lo que se va a comentar aquí, va a ser opinión nuestra pura y dura sobre datos que previamente hemos recogido de distintas fuentes. Yo voy a dejar un dato importante a la vista antes de empezar aquí a divagar, como nos pasa siempre, que nos ponemos a hablar de esto, de lo otro, igual dentro de un rato estamos hablando de lo que hemos cenado o lo que vamos a comer mañana, no lo sé. Pero sabemos que el orgullo se celebra en distintos días, dependiendo de la ciudad en la que vivas. Si estás en Coruña, por ejemplo, pues se va a celebrar la semana que viene y es el momento en el que se celebran pues conciertos y actividades varias por la diversidad. Pero es el 28 de junio cuando se celebra el Día Internacional del Orgullo LGTB, conmemorando los disturbios de Stonewall, siendo los primeros ejemplos de reivindicación de la comunidad LGTBIQ+, ya que aún se siguen penalizando en muchos países ser homosexual o ser LGTBIQ+, que como decía antes, no somos diferentes, somos iguales y hacemos todo exactamente igual, simplemente queremos vivir tranquilos y en libertad, sin más. LGTBIQ+, hablando de todo esto, ahora, porque en el año 1990, que es cuando se empezó a usar este término para eliminar comunidad gay, era LGB o LGBT, y se ha ampliado debido a que, pues, evidentemente, cada vez hay mayor diversidad entre grupos. Vamos a hablar de, por ejemplo, lo que hablábamos antes del armario. ¿Consideras que has estado alguna vez en el armario? En mi caso no, yo siempre tuve muy claro lo que era, lo que quería y tampoco tuve ningún problema no en decirlo. Es verdad que yo tampoco vivía aquí en Galicia, entonces, hacía mi vida como la tenía que hacer. Se dio el momento en que se tuvo que decir y lo dije sin ningún tipo de problema. Claro, esto no es lo que pasa a todo el mundo, por eso vamos a hablar de experiencias propias. Sí. Desgraciadamente, hay mucha gente que lo de vivir dentro del armario es el núcleo familiar, porque hay núcleos familiares complicados, es los colegios, es la sociedad, son muchos factores o incluso simplemente la confusión de no saber qué es lo que está pasando. Sí. Porque al final a ti te educan de una manera, pero tú sientes de otra manera. Sí.
Entonces, pues eso yo creo que es... Pero a mí no me gusta la frase de estar dentro del armario. No, es como cuando te hablan de algo normal, ¿sabes? Que es como lo normal, Sí, es porque que claro, ¿qué tenemos es normal? estereotipado que es normal, o sea, lo normal es que la condición sea hombre-mujer, pues no, yo siempre he dicho que selección natural, el hombre con el hombre, la mujer con la Bueno, mujer. pero tú eres un poco depravada, todos hay que decirlo. Entonces, pero bueno, sí No, que es es que cierto que ¿qué es normal? ¿Para qué es normal? ¿Es normal ir a misa, casarse, no sé qué? ¿Es normal llevar la claro, falda por la rodilla? Es que la definición de claro. normal es que, ¿sabes lo que te digo? Cada uno que haga lo que le salga de lo que Del dijimos mismísimo, antes. efectivamente. Y ya está. Para mí esa es la Yo, normalidad. por ejemplo, sí que en ese caso, por lo que estabas explicando, sí que he tenido entonces que salir del armario porque yo me fui de mi casa precisamente para poder vivir mi vida según yo la concebía. Y eso no quería decir que yo fuera, porque también es verdad que muchas veces la televisión, con algunas imágenes, Claro, bueno, con depende también de donde tú te hayas criado y toda la historia. el diario de Patricia hizo mucho daño en su momento, Sí, muy también. gracioso, pero hizo mucho daño, porque al final, Si tus padres pues, creían que si tú eras gay te ibas a vestir de mujer constantemente. Por lo menos los míos, hablo de unos señores que tienen 80 años. claro, Entonces, es que claro, por eso depende mucho del núcleo. Es claro. verdad que lo que decíamos del experto, pues hubiese servido mucho más, porque nosotros no experimentamos, yo no experimenté en mi núcleo familiar nunca ningún problema. Siempre tuve muy claro lo que era, por lo que a pesar de vivir en un pueblo muy pequeño y de que la gente te criticaba o te Hmm. insultaban o lo que sea, siempre tuve mucho carácter como para enfrentarme a o como para que me sudase directamente el nabo lo que dijese nadie. Entonces no, yo personalmente no permití que nunca me hiciese nada. Bueno, yo en ese caso sí que lo experimenté de una manera más no traumática, porque es verdad que desde que era niño pues me fui como preparando mentalmente para que esto me pudiese ocurrir, y es cierto que yo sí que sufrí por parte de mi padre en este caso, sí que sufrí un rechazo en el momento en el que llegó a la conclusión por sí mismo de que yo era gay. Entonces, claro, para mi familia fue un choque porque se creó un conflicto entre lo que se supone que está bien, que es porque son tus padres por un lado y tú eres su hijo por otro, y lo que tú quieres hacer realmente. Entonces, claro, para mí no fue traumático porque yo lo tenía aceptado lo que iba a pasar, pero sí que es cierto que para ellos sí que lo fue, porque aunque yo creo que también en su fuero interno lo saben. Yo Claro que creo lo saben. que no quieren enfrentarse a ese momento por la vergüenza, porque creen que eres una persona completamente diferente y que además les has estado engañando. Es verdad que en el caso de mi padre y de mi madre nunca tuve ningún problema, siempre fue aceptación por todas partes, quiero decir, bueno, la normalidad que yo intenté darle, al final pues creo que es la mejor manera de actuar. Sí, Y insisto, también el uno ser fuerte mentalmente y prepararse mentalmente y no bueno, dejar que te afecte. a mí, por ejemplo, aunque me fui a vivir a Madrid y ahí encontré un núcleo de personas con las que podía ser yo, que es precisamente, claro, al final, cuando pasan los años, atas cabos según qué cosas y decides que, claro, vas buscando como una serie de personas que son iguales que tú, que es algo que yo odio realmente, o sea, tener que buscar personas que sean iguales que yo para poderme sentir encajado dentro de un grupo de gente, y a mí me gusta estar encajado dentro del grupo general de la sociedad. Sí, pero eso también va por procesos, son Claro. procesos. Entonces al Entonces, es final, primero tu proceso de aceptación, después de ese proceso de aceptación, evidentemente te juntas con gente que vive o vivió o le pasó lo mismo que tú, claro, y quieras o no vas a crear siempre ese núcleo. Una vez que claro. tú ya estás en ese núcleo, o que ya sabes lo que es, que tú ya estás reforzado mental, psicológicamente, en todos los aspectos, en quién eres y Sí, cómo quieres vivir, entonces sí que se abre el núcleo. Pero nosotros también vivimos en una época en la que no había redes sociales, no había internet, tampoco había acceso directo a
taca si te daba la gana, porque no existían aplicaciones específicas, Claro. era otra manera de relacionarse. Y a veces, y nosotros lo hablamos mucho, a mí me da mucha rabia según qué tipo de reivindicaciones de mucha gente que muchos están en redes y otros están incluso sentando cátedra con muchas cosas, saliendo en la tele, y tú te paras a pensar y dices, primero, no tienes la edad para sentar cátedra, y segundo, no viviste la época como para sentar cátedra, y da igual lo que leas o no leas. Porque yo tengo 42, él tiene 41 años, y cuando nosotros estábamos estudiando en Madrid, que fue con 18 años, En el año 2000. todavía no era tan sencillo ir por la calle de la mano. No era tan Ni de sencillo. la mano, y además... Ni besándote, ni eso. Porque... Y además tampoco podías acercarte según qué barrios, porque Efectivamente. sabías que había grupos violentos que podían hacer peligrar tu integridad física en un momento dado. Claro, o sea pero es que estamos hablando del año 2000 y pico, ¿sabes? Sí. Entonces, No hace tanto, no estamos tan lejos de aquel momento. efectivamente. Y Por sin eso embargo- esta gente que sienta tanta cátedra Sí. era para decirle, ten un poquito de respeto, porque hay mucha gente anterior que realmente vivió y que no pudo decir lo que tú estás diciendo hoy. Sí, efectivamente. Cada uno tiene una experiencia diferente, no a todos nos pasan las mismas cosas ni vivimos las mismas cosas, como para que sea Efectivamente. tu punto de vista el punto de vista, porque la verdad absoluta nadie la tiene ni existe. Yo no pido que me entiendas o que compartas ni lo que yo siento ni mi manera de vivir. Te pido Efectivamente. que lo respetes, fin de la cuestión. Hoy tenemos todos, sí, aquí, estamos hablando en España, tenemos todos los derechos habidos y por haber. Entonces, creo que hay ciertas cosas que ya no son necesarias aquí. Es Claro. verdad que creo que sí seguimos teniendo que defender, que también viene al hilo de esto, si se sigue fomentando odio hoy. Creo que sí se sigue Sí. fomentando odio hoy. Sí hay partidos políticos, Vox, con un discurso tremendamente de odio y que está calando demasiado. Esto ya es meternos en política y no deberíamos, Sí. pero es No, cierto. es que, ¿sabes qué pasa? Que el otro día, hablando de esto, la tengo que apuntar y yo hice una reflexión al respecto y lo voy a leer tal cual porque creo que es que es el resumen de lo que pasa realmente. Es que lo que un día fue una necesidad social se convirtió en un beneficio político y en un discurso populista. Y de esa forma lo que hicieron fue empezar a señalar a las personas tirando abajo todo lo que un día, por necesidad, han levantado otros. El Día del Orgullo. Es eso exactamente. No queremos que nos señalen y no tenemos que ser señalados porque somos personas y nadie nos tiene que señalar. Y yo no tengo que presentarme y decir, hola, soy Miguel y soy gay cuando voy a un trabajo, porque soy Miguel y soy una persona que va a trabajar, que Y va a tampoco comprar. quiero ningún privilegio No, por evidentemente. mi condición sexual. Efectivamente. Quiero tener los mismos derechos que tiene todo el mundo. Entonces, claro, a ver, este podcast es un poco complicado porque es un tema bastante sensible, pero queríamos hablar de esto porque, bueno, porque es la Porque fecha. a veces Y- simplemente llevamos la fecha a la alegría, a la fiesta y al color, pero hay que recordar que queda mucho trabajo que hacer, que tenemos que centrarnos en sí, en seguir consolidando los derechos que tenemos ya, que creo que ya están consolidados, que creo que hay algunos que no son necesarios. No necesitamos una Paquita, no necesitamos ir preferente por encima de nadie, No. no necesitamos nada, necesitamos normalidad, nada Claro. más. Y sí centrarnos en que esto sirva de reivindicación para la gente que no tiene voz, que se reivindique, que se nos eduque desde el principio, tanto en casa como en el colegio, como en cualquier parte, Sí. sobre todo en casa, pero bueno, ahí ya jugamos con los núcleos familiares, para que esto es algo normal, porque es algo normal, no es una enfermedad. No tiene que parecerte bien o mal, porque me da lo mismo tu opinión, me interesa la opinión de mi gente, no hay Sí. más. Pero respétame igual que yo te estoy respetando a ti, porque es verdad, Sí. hay mucho heterosexual que es muy tonto de culo. Pero Y- bueno, pues tenemos que convivir, ¿qué hacemos? Nada, pero es que es lo que hay. Pero es que deberíamos de poder convivir sin ningún tipo de problema. Es que
Es verdad que nosotros, yo ahora mismo creo que hay cosas que no han cambiado. O sea, creo que seguimos viviendo en el mismo momento que hace, ¿qué? 30 años. Bueno, no, el mismo no. No, Ahora pero hay me muchos refiero... derechos que ya se alcanzaron. Pero yo no hablo de derechos, me refiero a que la gente no... Hay gente que todavía no considera que es algo normal y eso es una realidad. Y creo que hay mucha gente muy joven, mucho más joven, que está volviendo a no creer que esto sea una cosa normal. Y no entiendo muy bien dónde nos hemos equivocado. Decir con esto es que estoy un poco cansado de seguir etiquetado. Efectivamente. Eso es lo que vengo a decir. Estoy cansado de ser etiquetado. Yo me fui a Madrid a estudiar y como decía, tuve que ver con qué personas me juntaba para que no me pegaran, ni me lincharan, ni me pasaran nada porque vivía muy lejos de mi familia. Tenía que elegir a los sitios a los que ir porque sabía que había sitios a los que no podía ir. Empecé a trabajar y me daba vergüenza o me daba miedo hablar de si tenía pareja o si era gay o no lo era, o simplemente si te preguntaban o hablábamos en general, decir cosas como que yo podía tener un novio, me gustaba este chico, me gustaba el otro, porque no sabía qué tipo de gente me iba a encontrar. Eso es lo que yo digo en este caso. Pues efectivamente. Es que nadie tiene que tener Y la miedo a gente eso. esta que se encuentra como tú te encontraste, Sí, puede acudir a este tipo de colectivos. claro, Pues ese es el trabajo que tienen que enseñar. claro. Ese es el trabajo que creo que primero tienen que poner en el foco. Todavía hay gente que se siente como tú o yo nos pudimos haber sentido en un momento dado, y ahí es donde está el mensaje y ahí es donde hay que trabajar. Sí, La fiesta, perfecto, y está genial, y nosotros vamos a ir, que vamos a ser los primeros que vamos a estar allí. sí, que además vienen las Nancy Rubias. Es verdad. Y donde estén Nancy Rubias, que se quite todo. Efectivamente. Pero, aparte de todo eso, es verdad que creo que la gente todavía no tiene muy claro qué hacen los colectivos. Sí, no sé, bueno, la Es verdad una es que... pena, pero bueno, lo que tú decías, quiero decir, os metéis en internet, lo veis, entráis en sus páginas, Claro, os informáis, nosotros aquí no lo somos intentáis. expertos. No, estos son opiniones propias, claro, personales, y los que no nos queráis ver, nos dais a efectivamente. bloquear y Nosotros hasta luego, Mari Carmen. ¿Sabes hablamos lo que te digo? precisamente, tenemos un lugar donde hablamos y hablamos con libertad de lo que nos parecen las cosas, como el resto podéis Efectivamente. opinar que somos una puta mierda y que no Sí, gustamos, y que no exactamente. gustamos nada, pero eso es lícito completamente y lo respetamos igualmente. Y nosotros, pues, hemos pasado por una serie de circunstancias familiares, sociales, con amigos, con el Claro, trabajo. que al final son lo que te va formando, Claro. es que no... Y bueno, pues al final has ido aprendiendo con el paso del tiempo a que te da igual que te digan maricón como te gritaban cuando eras niño y No, no te daba igual. igual. A mí me tienen que decir maricón o mariconazo porque ya tengo una edad. Ah, eso es otra cosa. Eso ya es otra cosa A mí distinta. no me da igual si a alguien se le ocurre decirme mariquita. No, mariquita no. Cuando tenía 18. No. Ahora ya maricón viejo. Maricón con acento en la O. Amén. Exactamente. Y bueno, yo creo que al final hemos ido hablando un poco de todo. Yo creo Sí. que se sigue fomentando, hay una pregunta que tenemos aquí, ¿se sigue fomentando el odio? Sí, Sí. se está fomentando muy duramente. Y ahora, pero mucho más. Y yo lo que me gustaría pedir, pedir desde aquí a las personas que nos veis, es que si hay un partido político que está haciendo una campaña en contra del colectivo y en contra de las personas que somos homosexuales, porque al final tenemos que hablar así, porque seguimos teniendo que hablar así, por favor no le deis voz. No los publiquéis. No compartáis. No compartáis publiquéis. nada de lo que dicen, porque al final lo que hacéis es darles más voz. Y no hay que darle voz a toda esa gente, porque esa gente no tiene voz, porque no respetan. Y si no respetamos, no podemos hablar ni tenemos que decir nada en absoluto. Ni podemos avanzar. Si lo que vas a decir no es algo respetable, cállate la boca. Y por favor, no le deis voz porque no es necesario. Además que esto lo vamos a publicar antes de que podáis darle voz. Así que por favor, cortadle la voz. Si veis cualquier cosa, si veis cualquier historia, y ya no lo decimos solamente a la gente que nos veis, televisiones, periódicos, dobles morales y dobles movidas que aparecen siempre. No, hay partidos a los que no se les puede dar voz. No. Sin más. No.
no se le puede dar voz. O sea, para mí es inviable. Sí. Y listo, ya está. Entonces, eso estamos muy serios, ¿eh? Sí, es verdad. Y pensaba que íbamos a hacer y se iba a quedar esto como un poco sí, más. estamos muy serios ya. Pues que al final pasa como con todo. El tema que al final hay que reflexionar. Este tema es como un poco controvertido. Es complicado, claro. Sí, y también intentamos tratarlo con el máximo respeto posible porque, claro, sabemos que es un tema complicado y, bueno, puede levantar ampollas en algunas personas que puedan... Bueno, en algunas personas de las 5 o 6 que nos veis. Bueno. No, que sois más. Sí, hombre. Pero bueno, eso, que no se le puede dar voz a ese tipo de personas. Nada, no, es que en realidad creo que hemos manifestado un poco toda la opinión que podíamos tener, si tenemos esto lleno de globitos y tal, queríamos hacerlo de otra forma. Es verdad, bueno, lleno de globitos. Tenemos esto, que es de colorines también, eso es que tenemos... Sexo seguro, siempre. También, eso por favor. Mensaje en los orgullos, estos no son condones, son globos de agua, porque eran más baratos y el chino no tenía de los grandes. Pero póngase el condón. Efectivamente. Maricón. ¿Y qué más? Bueno, pues nada, como dijimos al principio, hoy es el último podcast de esta temporada. La temporada que viene la vamos a empezar muy fuerte. Os dijimos que iba a haber cambios y lo vamos a cumplir. Os dijimos que iba a haber invitados y va a haber invitados. Iba a decir invitada, pero no voy a dar pistas porque lo vamos a cebar ahí durante el verano. Y yo solamente quiero decir que, aunque no estemos semana a semana hasta que volvamos de vacaciones, porque nos vamos de vacaciones escolares, tenéis con ya lo he dicho al principio, 12 episodios de Twinstulianas. Quiero decir, entráis en YouTube y nos veis. Entráis en Spotify y nos escucháis. Exacto. Entráis en Spotify y nos veis. Entráis en YouTube y nos escucháis. Entráis en iVoox y nos veis. Nos escucháis. Y ya. Y seguidnos en Instagram y en TikTok. Instagram, TikTok. Y luego... nos vamos a ir a la cama. Sí, y luego nos tenemos que ir. Que ya está, que hasta aquí el podcast Hasta aquí el podcast y la temporada de Twinstulianas. Nos hemos despedido con un podcast un poco serio. Bueno, era el que tocaba porque lo vais a ver en la Semana del Orgullo. Correcto. Y que muchas gracias por seguirnos, que cada vez sois más, que cada vez los vídeos van siendo más vistos, que tenemos que ser muchos más, pero que ya tenemos las herramientas para que eso llegue a consolidarse. Sí, y que como todas las cosas, si tú se lo cuentas al de al lado, pues el de al lado también nos va a ver. Y se va a chivar. Correcto. Entonces, porque aquí... Y a lo mejor este podcast nos encumbra a lo más alto. Y durante todo el verano la gente nos ve y de pronto... imagínate, nos llaman de YouTube y tenemos la plaquita de YouTube aquí de los 10.000 seguidores. ¿Te imaginas? ¿Pero eso costará dinero? ¿Será oro de verdad? ¿O plata? ¿Platino? Como Rafael. Pero si eso... No. Eso pero si nos dan eso y cuesta dinero, luego lo vendemos. Sí, lo subastamos. Es verdad. Lo subastamos, que hay que... Y por favor, escribirnos y darnos ideas sobre... Y feedback, pero que nos da igual, bueno y malo, que aceptamos todo. Pues y que ya está, que nos empezamos al día. Ya está. Venga. Que con esto y un bizcocho... Hasta la vuelta del verano. ¡Chocho! Vale, adiós. Chao.